Ya. Bien, compañeros, hoy vamos a terminar, espero, lo que son los vicios del consentimiento. Solo para recordar un poco de la clase, en la clase anterior veíamos dentro de los vicios del consentimiento el error. Hoy vamos a hablar sobre los otros vicios de consentimiento, el dolo, la violencia y la simulación. Les voy a explicar por qué, en mi opinión, la simulación no es un vicio del consentimiento, aunque el artículo 1257 lo regula de esa forma. Pero vimos entonces que los vicios del consentimiento existen precisamente porque cuando hablábamos de cuáles eran los elementos del consentimiento, decíamos qué cosas. Decíamos que tenía que haber una declaración de dos o más personas. Esa declaración debía de darse en forma consciente y libre. Hoy vamos a hablar precisamente sobre un vicio que tiene que ver con la libertad, como es el tema de la violencia. Además, esas declaraciones de voluntad debían de expresarse en forma plena, debía de haber un acuerdo total, un acuerdo pleno, decíamos, entre esas voluntades. Y luego pues veíamos que la voluntad que se expresa y la voluntad que se piensa, es decir, la que se estructura mentalmente, pueden también en un momento determinado viciar esa declaración de voluntad. Y entonces ahí veíamos cómo nacía el error y cómo las personas podían entrar a una negociación que les iba a ser perjudicial por esa situación. Bueno, hoy vamos a hablar del dolo. Cuando hablamos del dolo, quiero que nos retrotraigamos un poquito a la clasificación de las obligaciones. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la clasificación de las obligaciones, Gallo habla de el contrato, habla del delito y habla de otras varias fuentes que Justiniano posteriormente llama el cuasi delito y el cuasi contrato. Hoy vamos a hablar precisamente del cuasi delito. En el semestre pasado hablamos algo del cuasi delito, es decir, vimos las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos, pero hablábamos en ese momento que eran ilícitos civiles, porque estábamos hablando del dolo civil y entonces tocamos el tema del dolo, o sea que para nosotros no es desconocido lo que es el dolo. Sin embargo, vamos a comenzar hoy con una lectura así muy rápida de lo que el código regula como dolo. Y el 1261 dice: dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. En clases anteriores he mencionado eso. La diferencia entre lo que es el dolo penal y el dolo civil, decíamos, es el fin que se busca. En el dolo penal lo que se busca es causar un daño, causar el mal que decía Justiniano. En cambio, en el dolo civil lo que se persigue es inducir a error. Pero tanto buscar el mal como inducir a error es a través de ¿qué? De lo que dice el código. Si nosotros nos vamos a buscar en los diccionarios jurídicos, cuando hablo de diccionarios en nuestro derecho no me estoy refiriendo al pequeño Larousse, ¿verdad? Estamos hablando de diccionarios jurídicos. Guillermo Cabanelas, el diccionario jurídico Meva, Osorio incluso. Ahí es donde nosotros vamos a buscar. Y pues podemos usar también el internet, ¿verdad? Y en todos ellos, si buscamos el dolo, lo que vamos a encontrar es lo que dice el artículo 1261, engaño, fraude, artificios para conseguir un propósito, que en este caso decía, si vamos al dolo penal, el propósito es causar un daño, y si vamos al dolo civil, el propósito es inducir a error. Por esa razón, cuando vemos el esquema del dolo, tenemos una
tenemos una clasificación eh, en dolo inductivo. Yo lo tengo al revés, pero me voy a ir a lo que dice el esquema para que lo podamos ver juntos. Yo comienzo con el dolo activo, pero al hacer el esquema, pues lo invertí. ¿Por qué? Para que podamos ir de lo más importante a lo que tal vez no lo sea tanto. Cuando estamos hablando de dolo inductivo principal o causante, nos estamos refiriendo a un dolo grave, nos estamos refiriendo a una cuestión grave. Y cuando en un negocio jurídico existe dolo por una de las partes, ese negocio jurídico es un negocio anulable, es un negocio que se debe anular. ¿Por qué? Porque está afectando precisamente el consentimiento. Cuando decíamos que el consentimiento debe ser prestado de una manera consciente y libre, cuando estamos hablando de esa conciencia, no es tal cuando una persona ha sido engañada, cuando a una persona se le induce a error. Entonces, esa persona no está consciente. Es decir, una persona consciente de ninguna manera permitiría que la induzcan a error, no se equivocaría. Pero como sí ocurre eso, entonces entendemos que su declaración de voluntad está viciada. Entonces, ese consentimiento que debiera de existir está violentado. Y por lo tanto, entonces el negocio jurídico es un negocio que no debiera de nacer a la vida jurídica. En la doctrina se habla mucho que el dolo civil es más una ficción, que el dolo civil es una cuestión más de psicología o una cuestión de moral, porque el problema es que es un poco difícil establecer muchas veces cuando se trata de un dolo penal o de un dolo civil. Yo creo que a ustedes en la clase pasada, en el semestre pasado, perdón, les ponía un ejemplo, tal vez un ejemplo burdo, pero es un ejemplo que ocurre en la práctica. Y les decía yo a ustedes que cuando una persona le va a ofrecer a otra un collar dorado y que le dice que se lo venden a un precio barato, hace énfasis en que no está robado, que no es robado, que no tiene rupturas y se las enseña, les muestra los eslabones y todo. En ese momento esa persona los está induciendo a error. ¿Por qué? Porque los está haciendo creer que les está vendiendo una cadena de oro, pero él jamás menciona que se trate de una cadena de oro, solamente está vendiendo una cadena. Quien cree que es una cadena de oro es el posible comprador, pero eso derivado de un engaño, de un artificio, de una actividad mental, psicológica, por la cual el vendedor está tratando de inducir a error a la otra persona. ¿A inducirlo en qué sentido? En el sentido de que mentalmente estructure algo que está equivocado. Le está dando algunos tips, le está dando algunos elementos de lo que le vende, ya con la idea preconcebida por parte de esta persona. Por eso es que hay dolo, por eso es que hay intención de inducir a error, para que esta persona, cuando estructura su idea, se equivoque. La equivocación, ¿cuál va a ser? Creer que lo que le están vendiendo es de oro y lo más probable que sea robado, por eso lo está vendiendo tan barato. Entonces decíamos que ahí hay dos errores. El primero, creerlo de oro, y el segundo, que sea robado. El creerlo de oro no sería mucho problema. El creerlo robado, eso sí ya tiene mucho que ver con la moral de una persona, porque desde el momento que nosotros creemos que un artículo que nos están vendiendo es robado, no debiéramos de comprarlo. Sin embargo, hay personas que caen en ese error de creer lo que les han hecho creer. Pero eso no es un delito.
Eso es lo que llamaban tanto Justiniano como después en la Edad Media, y así se mantuvo hasta que es incorporado en nuestro Código Civil ya como un hecho ilícito. Vemos que ahí no existe un delito, pero parece como que fuera un delito. Entonces, ese es el gran problema de esa sutileza que hay entre lo que es delito o no es delito. Sabemos nosotros que para que exista delito, pues tiene que haber una tipificación, tiene que tener elementos que son esenciales para que podamos hablar de delito. Y en este caso, pues no lo hay. Si esta persona hubiera mencionado en algún momento que se trata de un artículo de oro, en ese momento sí ya podemos nosotros decir ahí estafa, pero eso nunca lo dijo. Entonces, ahí lo que hizo fue ese ardid, fue manejar psicológicamente la mente de una persona para poder inducirlo al error. Luego, ese tipo de dolo decimos que es anulable. Se puede anular, desde luego, siempre que la parte afectada lo invoque como tal. ¿Por qué razón? Porque ha sido engañada. Luego, aquí hablamos del accidental. Cuando estamos hablando del elemento accidental o del dolo accidental, perdón, estamos hablando primero que existe un dolo que es principal, que es inductivo, y uno que no lo es. Y entonces, el artículo 1262 dice: el dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, eso ahorita no nos interesa. Sabiéndolo aquella, ahí, esto es lo que nos interesa. Dice, produce la nulidad. ¿A qué nulidad se está refiriendo? Estamos hablando aquí de la nulidad relativa. No lo vayamos a olvidar. Aunque aquí diga nulidad, como no dice relativa, entonces, bueno, no tiene que decirlo, nosotros debemos de entenderlo. Cuando integramos normas, sabemos perfectamente que se está refiriendo a eso. Por eso es que leímos el artículo 1303, creo, no me recuerdo. Dice que son vicios del consentimiento y que son anulables, y dentro de uno de ellos menciona al dolo. Veamos qué dice el artículo mejor, para que no estemos hablando así cosas muy superficiales. El artículo 1303 dice: el negocio jurídico es anulable, y señala dos casos en los que es anulable. El segundo, que en este momento me interesa, dice por vicios del consentimiento, es decir, por vicios de declaración de voluntad, como dice la ley en el 1257. Entonces, el dolo es anulable. Y entonces, cuando leemos el artículo, ¿a qué nulidad se está refiriendo? Obviamente se está refiriendo a la nulidad relativa, es anulable. Entonces dice, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. Por eso es principal. Si ha sido la causa principal por la cual se ha producido el dolo. Pero si no es la causa principal, entonces estamos ante un dolo accidental. Y cuando estamos hablando de un dolo accidental, ese no es anulable. El dolo accidental lo único que nos va a llevar es al pago de daños y o perjuicios, pero no a la anulabilidad. Entonces, cuando estamos hablando que el dolo se produce en algo que no es lo esencial del negocio, estamos hablando que el dolo se está produciendo en algo que es accesorio probablemente, en algo que no es tan relevante y que el negocio puede existir, ¿sí? Pero
si causa daños o perjuicios, deben ser pagados, deben ser resarcidos. Luego, en su esquema ven el dolo activo. Cuando estamos hablando del dolo activo, el artículo 1263 dice que la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Ese artículo nos está diciendo entonces que el dolo puede ser activo y que puede ser pasivo. Habla del dolo activo. ¿En qué momento? Cuando hay acción y cuando esa acción es dolosa. Cuando hay una intención clara de inducir a error, ahí hay una acción. Pero también dice que hay una omisión. Y eso ocurre cuando el contratante o uno de los contratantes se equivoca y el otro se da cuenta de la equivocación y no dice absolutamente nada, se queda callado. Entonces ahí se dice que existe una omisión dolosa. A ustedes en el curso de Derecho Penal, yo recuerdo que lo vi cuando vi Derecho Penal, nos hablaban de la acción y nos hablaban de la omisión como acción. Es decir, cuando una persona omite hacer algo, hay toda una estructura mental que se pone en un proceso para discernir y determinar si se hace o no se hace algo. Y ahí es donde está precisamente la raíz del dolo. Porque si yo no me doy cuenta, entonces esa omisión no puede ser dolosa, jamás. Sencillamente no me fijé. Pero si me doy cuenta y no hago nada, entonces ese no hacer nada ya es doloso. Ahí sí hay una omisión dolosa. Por eso se habla en doctrina penal como acción por omisión, porque incluso está tipificada como delito en algunos casos donde se debe actuar y no se actúa conforme dice la ley, porque el no hacer nada, estar consciente uno de no hacer lo que se debe, ahí hay dolo. Entonces, por eso es que el artículo 1263 nos refiere que el dolo puede ser por acción o puede ser por omisión. En el caso penal, la acción y la omisión tienen una penalidad distinta. Sin embargo, en el derecho civil, la acción y la omisión se castigan igual. ¿Y el castigo cuál va a ser? Si la acción o la omisión recae sobre lo esencial de la negociación, va a ser anulable el negocio. Y luego tenemos el dolo simple y el dolo doble. El dolo simple es cuando una de las partes induce a error a la otra. Y el dolo doble cuando las dos partes se engañan. El artículo 1262 en la primera parte dice el dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad. ¿Entendemos? Produce la anulabilidad, ¿verdad? Entonces, hay dolo simple cuando una de las partes induce a error al otro. Y decimos que hay dolo doble cuando ambas partes se engañan, cuando ambas partes se inducen a error. El artículo 1310 regula esta situación del dolo doble, pero quiero acotar algo aquí bien interesante y dice, la nulidad que se funde en vicios del consentimiento de las partes o de una de ellas, solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento está viciado o por quien resultare directamente perjudicado. Y entonces, la duda ahí es siempre,
Si el dolo es doble, ¿quién pide la anulabilidad del negocio? Vamos a ver. Hay una persona que decide vender su caballo, un caballo viejo, que ya nadie da ni un centavo por él. Pero, de todas maneras, alguien habrá, dicen que siempre hay un comprador para algo. Entonces viene este tipo y agarra su caballo, le tiñe el pelo, porque los caballos también se ponen canosos, no solo las personas nos ponemos así, ¿verdad? También, también, los, también los caballos. Y entonces, si era un caballo negro, pues va a comenzar a pintarse de blanco por algunos lados. Entonces se le echa su buen tinte, ¿verdad? Una su buena teñida. Aparte de eso, se le echa algún producto que le dé brillo al pelo. Ya con el pelo teñido y brillante, pues obviamente ya se ve más joven. Como algunas personas que vemos por ahí, ¿verdad? Todas arrugadas, pero con el pelo negro brillante. Bueno, no engañan a nadie. Digo yo, pues, no sé. Entonces, luego de eso, un caballo joven tiene otras características. Una de ellas, por ejemplo, es que un caballo joven, dependiendo de la edad, si tiene menos de 3 años, no tiene colmillos todavía. De ahí viene aquel refrán popular que dice que a caballo regalado no se le ve diente, porque uno le ve el diente al caballo, lo que busca uno es el tamaño del colmillo para determinar su edad. Y entonces, cuando un caballo no tiene colmillos, sabemos que es un caballo menor de 3 años. Cuando un caballo tiene ya un pedacito de colmillo, le comienza a salir, entonces ya podemos decir tiene 3 años y va en ese proceso. Bueno, pues este caballo ya tiene un colmillo del tamaño de mi dedo pulgar. Y entonces viene el tipo que lo va a ir a vender y le corta el colmillo, lo deja casi en la base, lo enmerila de tal forma que parezca que es una puntita que está saliendo. Y luego, pues, le pone alguna piedra en el herraje para que cuando el caballo ponga todo el peso sobre el herraje le va a doler. Entonces el caballo va a comenzar a piafar, va a comenzar a moverse. Y entonces lo lleva ya a la venta, ya está listo para llevarlo a la venta. Y lo pone ahí. No le anda diciendo a nadie que es un caballo joven. Si dijera eso, estaría estafando. Sencillamente lo deja ahí. Y entonces llega alguien que no tiene mucha experiencia en caballos y primero, ¿qué es lo que ve? Que tiene un pelo negro, azabache, precioso, le brilla, lo mira con brillo, no para de moverse el caballo y repara y piafea y todo por el dolor que le está causando la piedra, ¿verdad? Y luego le abre el hocico para verle los dientes y mira que tiene un diente que le está saliendo, un colmillo que le está saliendo. Entonces dice, bueno, le voy a proponer un negocio al otro. Y el negocio es entregarle un toro. Ya un toro viejo que apenas se movía, pero hace lo mismo. Es decir, lo pinta, le pone algo para que el toro esté enojado. Dicen que dándole chile, pues no sé. Y entonces el toro pues también se mira así brioso y le dice, mire, hagamos cambio. Y entonces deciden permutar. Bueno, luego cada quien se lleva el animal que permutó y al llegar a la casa se da cuenta que el caballo no es tan joven ni el toro tampoco. Y entonces ahí se da cuenta que el otro lo engañó. Ambos. Y la pregunta es, ¿quién puede plantear la anulabilidad del negocio? Si vemos el artículo 1310, dice la parte afectada. La pregunta, casi siempre que yo les consulto esto, me dicen quedaron tablas, quedaron empatados. Bueno, así debería ser, ¿verdad? Es decir, ninguno de los dos, por mañosos, debían de tener derecho.
Hay algunos que dicen que cualquiera de los dos podría plantearla, porque el artículo 1310 dice el que haya sido afectado en su derecho y que él no lo haya provocado. Y entonces, si una de las partes fue engañada, pero también engañó al otro, entonces la pregunta siempre va a ser si éste puede demandar a la otra persona, porque va a demandar por el engaño que sufrió. Pero luego el otro también podría demandarlo por el engaño que sufrió y entonces nos iríamos a un juicio inútil. Por lo tanto, yo consideraría estar más de acuerdo con aquellos que dicen que quedaron tablas, que no hay ningún problema y que no se puede demandar de conformidad con el artículo 1310. En la práctica he visto ese tipo de negocios, pero nunca he visto un juicio relacionado con esto, así que no les podría decir cómo es que un juez lo ha resuelto. Yo, como juez, los mandaría al diablo a los dos por mañosos, pero no soy juez. Vale, entonces el dolo lo dejamos hasta ahí, ya no hay más normas que interpretar. Sí, bastantes dudas, esperaría que pues serán resueltas al terminar la clase. Veamos la violencia. Cuando estamos hablando de violencia, decimos que la violencia puede ser física o puede ser moral. El artículo 1264 dice, será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Cuando el código está hablando de violencia se refiere a la física y cuando habla de intimidación se refiere a la moral. Pero vamos a ver que ya hay más tipos de violencia, no solo esas. Pero, ¿qué debemos nosotros de entender por violencia? Cuando veíamos los elementos del consentimiento, ¿se recuerdan? Decíamos que el consentimiento debe ser prestado en forma consciente y libre. Y cuando estamos hablando de violencia, estamos diciendo que la voluntad de la persona, que el consentimiento de la persona, que la declaración de la persona ha sido arrancada de una manera violenta, dice la ley, de una manera ilegítima. Entonces, no hay libertad. Y si no hay libertad, le falta un elemento al consentimiento. Este tipo de negocios, como lo vimos en el artículo 1303, son anulables. Para mi gusto, la violencia debiera de ser nula de pleno derecho, no anulable. ¿Por qué razón? Porque uno de los elementos esenciales de todo contrato es el consentimiento. Y cuando una voluntad ha sido obtenida de esa manera, entonces para mí no hay consentimiento. No podemos decir que exista consentimiento. Sabemos bien que los elementos del consentimiento, dos o más declaraciones de voluntad prestadas en forma consciente y libre, que tenga un pleno acuerdo entre las partes, que adolezca de vicios y que la voluntad real y la voluntad declarada sean lo mismo, sean iguales. Entonces, si falta uno de esos elementos, no hay consentimiento. Y el artículo 1251 dice que uno de los elementos esenciales de todo contrato, un esencial común, es precisamente el consentimiento. ¿Qué dice 1251? Que no hay contrato si no hay objeto lícito imposible, si no hay capacidad y si no hay consentimiento. Y en este caso, para mí, un consentimiento conseguido por la fuerza o por medio de la intimidación no es un consentimiento pleno. Por lo tanto, no hay consentimiento. Y entonces, les decía, para mi gusto, la violencia no debiera de ser anulable, sino que debiera de ser
nula de pleno derecho. Sin embargo, el código lo ve de una manera diferente. Y recuérdense ustedes que nosotros, cuando aplicamos la ley, la tenemos que aplicar tal y como la ley está. Precisamente por esa razón es que cuando estudiamos la ley y estudiamos la doctrina, encontramos diferencias. Y esa es la razón por la que nosotros, al menos en mi cátedra, vemos doctrina y vemos lo que dice la ley. Y cuando considero yo que existe algún error, lo señalo. ¿Y por qué lo señalo? Porque no es congruente con la doctrina y no es congruente con la realidad. Muchas de estas instituciones ya debieran de ser modificadas. Algunas debieran de ser derogadas, pero mientras eso no ocurra, pues aquí están y son positivas y son vigentes y se deben de cumplir. Entonces, el código dice que la violencia es anulable y pues por ahí nos tendremos que ir a la hora de la presentación de nuestras ponencias. Debemos hacerlo de conformidad con lo que establece la ley. Por eso es que cuando yo les hablaba a ustedes del error de derecho en la clase anterior, a eso me refería. Cuando nosotros no entendemos perfectamente la norma o no sabemos integrarla, probablemente cometamos un error. Pero, les decía yo a ustedes, el error de derecho existe como fraude de ley en el artículo 4 de la ley del organismo judicial. Y señalé que muchos jueces dictan a veces resoluciones con una mala interpretación de la ley. O sea, cometen error al interpretar la ley. A veces lo hacen con dolo, pero el aforisma dice que el error no es fuente de derecho, pero no solo el aforisma. Si nosotros vemos la ley del organismo judicial, en el artículo 2 dice cuáles son las fuentes del derecho. Fuentes del derecho dice que son la ley, la jurisprudencia, la costumbre en algunos casos. Y siempre dice que no sea contraria a la moral o al orden público, pero en ningún momento acepta que el error pudiera ser fuente de derecho. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros hemos estado viendo. Cuando vimos la primera sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad, que era totalmente violatoria de la Constitución de la República, inmediatamente vino otra sentencia en el mismo sentido. Posteriormente vino otra sentencia en el mismo sentido. Y luego otra sentencia de la misma forma. Entonces ahora nos quieren hacer creer que hay jurisprudencia. No puede haber jurisprudencia cuando todas las sentencias que se han emitido tienen un mismo origen, que son contrarias a la Constitución. Entonces, ahí no puede haber jamás una jurisprudencia. Mientras tengamos esta Corte de Constitucionalidad, van a seguir utilizando los mismos argumentos. Al llegar la próxima, seguramente la van a modificar. Lamentablemente, nosotros, que somos respetuosos del derecho, no encontramos una manera de poder impugnar esas sentencias, porque lamentablemente no existe dentro del derecho una manera de impugnar las sentencias que dicta la Corte de Constitucionalidad. Pero eso no quiere decir de que esas sentencias no sean ilegales. Algunos dicen, no son ilegales porque las está dictando un órgano que tiene legalidad. No, ilegales porque no están fundamentadas en derecho, porque son contrarias a la Constitución misma. Pero eso se corregirá dentro de algunos años cuando tengamos una corte distinta, que cometerá otros errores también, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de violencia,
El artículo 1264 dice que será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Entonces decíamos, la violencia puede ser física o puede ser moral. La intimidación es eso. Cuando estamos hablando de una violencia física, entendemos nosotros que se está aplicando una fuerza ilegítima sobre alguien. Cuando estamos hablando de una intimidación, ahí estamos hablando de otra cosa. No es lo mismo ponerle una pistola en la cabeza a una persona para que firme un contrato a intimidarla. Son dos cosas totalmente distintas. Y actualmente vemos otros tipos de violencia, como la violencia psicológica, que afecta cabal a la persona humana porque es de tal naturaleza que la intimida. Y entonces, por eso nosotros vemos ahora algunos delitos como el delito de acoso sexual. En el delito de acoso sexual, lo que hay es una violencia de esa naturaleza. Hay una violencia psicológica. Y eso hace que las personas, pues obviamente se vean afectadas, actúen mal. Y eventualmente, pues esa violencia va a tener resultados funestos, ¿no? Las personas que son acosadoras generalmente son personas, no generalmente, son personas enfermas, mentales. Y eso los puede llevar a cometer delitos mucho mayores, mucho más serios. Por eso es que como una forma de prevención hay que perseguir ese tipo de violencia. El artículo 1265 nos dice cuándo hay violencia. Dice que la violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. Si a mí me están ejerciendo una violencia física para que yo dé mi consentimiento en un determinado negocio, pues esa violencia física tiene que existir. ¿De qué manera va a existir una violencia física? Ya les decía, poniéndome una pistola en la cabeza, amenazando a mi familia, amenazando que le van a causar un daño a mis hijos. Pero esa amenaza tiene que ser real, tiene que ser algo que yo perciba como verdadera y que se puede realizar. Entonces, por eso es que los jueces tienen que atender a ese tipo de amenazas y ver hasta dónde una amenaza puede ser o no puede ser real. Y luego cuando se refiere a otras personas, imagínense, yo soy católico y soy católico practicante, es decir, entiendo que la autoridad suprema de la Iglesia Católica es el Papa y yo respeto al Papa. No estoy muy de acuerdo con el Papa en algunas de sus actuaciones, pero lo respeto. Y lo veo como una especie de mandato, pues, es decir, si de la cabeza viene una orden, pues yo la acato porque sé que viene. Ya, aparte de que a nosotros se nos ha enseñado la infalibilidad del Papa, es decir, el Papa no se equivoca. Bueno, también es discutible, ¿verdad? Pero ni modo. Entonces, si a mí alguien me dijera que si yo no firmo un contrato van a matar al Papa, viene del norte, señores. Y tampoco podría argumentar ante el juez, decirle,
mire, yo firmé ese contrato porque dijeron que si no firmaba mataban al Papa. No, eso no es así, ¿verdad? Por eso es que la ley dice que el daño que se pretende causar debe ser un daño real. Y entonces, si se trata de alguna persona que no sea la familia o que no sea yo, los jueces tienen que ver bien, bien esa situación. Si yo le digo, mire, señor juez, iban a matar al niño, le pusieron el cuchillo en la garganta, y yo puedo demostrar que efectivamente así fue, entonces el juez tiene que valorar esa situación. Porque ¿qué me quedaba? ¿Firmar un contrato y no me importa que maten al niño? ¿O no firmarlo? Y esa es una decisión bien complicada para una persona cuando la violencia se va a ejercer en alguien que no es uno o que no es un miembro de la familia, tal y como lo establece la ley. Entonces, por eso es que los jueces tienen que atender a cuál es realmente la gravedad y la seriedad de una violencia. El artículo 1266 más o menos nos da una fórmula de cómo poder encontrar ese justo medio para determinar si hay violencia o no, pero lamentablemente se queda en cuestiones muy, muy subjetivas. Dice el artículo 1266 que para calificar la violencia o intimidación debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Y esto, les digo, es demasiado subjetivo con respecto a la edad. ¿Por qué la edad? Se supone que un muchacho de 14 años no tiene por qué causar en mí un ánimo como para que me asuste. Y que un patojo de 14 años me diga que yo haga algo que dé mi consentimiento en algo, pues uno diría, no, ese no es un motivo para alegar violencia. Pero si ese patojo de 14 años está todo tatuado, con pistola en mano, y con la cara ahí con una M y una S, no, miren, miren, hasta el más valiente se asusta. Entonces, cualquiera, creo yo, en su sano juicio, va a acceder a una petición que haga una persona de esta naturaleza. Porque sabemos que la violencia que ejercen estas personas es real, no es de mentiritas. Y sí pueden causar el daño que dicen que van a causar. Entonces, para un juez determinar la violencia por la edad es demasiado, demasiado complicado. El sexo. El hombre y la mujer, ¿no? A eso se está refiriendo la ley. Los otros que parecen mujeres, pero que pegan como hombres, eso es otra historia, ¿verdad? Pero aún así hay que atenderlo. Es decir, el sexo de las personas no puede determinar realmente un acto violento o no. Hoy leía en las noticias que una señora encontró al esposo violando a una niña de 5 años y le metió 100 machetazos. Antes se pensaba que una mujer no podía actuar de esa manera, pero eso es muy, muy, muy antes, ¿verdad? Ahora el sexo débil, las mujeres no lo son y nunca lo han sido. La mujer siempre ha sido fuerte, más que el hombre. El hombre es fuerte físicamente, pero la mujer lo es en muchos aspectos. Y entonces no se puede determinar que porque sea una mujer, una persona no se vaya a asustar. Hay mujeres que asustan a cualquiera. Y entonces la violencia desde ese ángulo también es muy difícil para un juez determinar si es seria o no es seria, si la amenaza es real o no es real. Entonces, eso es demasiado subjetivo. Antes se creía que solo el hombre le podía hacer daño a la mujer.
No es así. La profesión de una persona, es decir, la condición social de una persona. Desde luego, la persona que tiene que tiene cierto poder económico, con un estatus, es, es, un poco, es un poco complicado. Yo recuerdo hace muchos años cuando presté servicio militar, antes era obligatorio el servicio militar. Entonces casi todos los que teníamos 18 años en esa época nos tocaba prestar servicio militar todos los domingos en el Campo de Marte. Y algunos lo hicimos en otro lado, pero lo hacíamos. Lamentablemente, digo lamentablemente, esto se quedó dentro de los acuerdos de paz, quedó fuera. Yo sigo creyendo que debiéramos de regresar otra vez al servicio militar. No queremos ejército. Bueno, seamos nosotros el ejército. Así es Suiza. Dicen que Suiza no tiene ejército. Ejército más grande que el de Suiza no existe. Toda la población es el ejército. Todos tienen la obligación de prestar servicio militar. Y en cada cuadra, en cada manzana, por decirlo de alguna manera, existe todo un comando militar. Ahí hay alguien que es el comandante, hay toda la jerarquía militar y todos los que viven ahí en esa manzana, todos han prestado servicio militar, todos tienen grado militar, todos tienen arma en la casa. Todas las calles y avenidas están diseñadas como aeropuertos para, es decir, ellos están preparados por si eventualmente hay una guerra y toda su población son militares. Entonces, no me vengan a decir, Suiza no tiene ejército, tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. Pero así es como yo creo que nosotros debiéramos de ser también. No queremos ejército, como digo, bueno, seámoslo nosotros. Pero eso no es tema de la clase. Entonces, ¿por qué mencioné esto? Porque cuando yo me recuerdo que estaba prestando servicio militar, había un oficial que trataba muy mal a la gente, especialmente a los soldados, pues no a la gente, a los soldados. Y había un soldado al que lo había pateado en la mañana. Al final de la tarde, ese soldado le metió un par de tiros y lo mató. Entonces, no es esa situación de que uno es más poderoso que el otro. Es decir, en esta vida todo es cuestión de actitud. La gente que parece más tranquila eventualmente puede dejar de serlo. Entonces, para un juez estimar quién ejerce violencia con estos argumentos es demasiado complicado. Por eso les digo, la violencia es algo que es generalmente asociada a la comisión de hechos delictivos. Y por eso es que yo sostengo lo que decía en un principio. Para mí la violencia debiera de ser nula, de pleno derecho. Todos los actos que nacen de la violencia, todos los contratos o negocios jurídicos que nacen de la violencia debieran de ser nulos, de pleno derecho. Pero el código dice que son anulables. Luego viene algo que siempre pongo en el examen y que mucha gente, se los repito, me lo preguntan, lo vuelvo a explicar y como que no me quieren entender. Espero que ustedes sí no vayan a tener ese problema. Cuando estamos hablando de en qué casos no hay violencia, pero puede parecerlo. Vamos a leer primero el artículo, luego lo explico. El artículo 1267 dice: la amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el acto o negocio. Vamos con lo primero. La amenaza del ejercicio regular de un derecho. Cuando estamos hablando de amenaza, nosotros siempre entendemos la amenaza como una acción dañina hacia una persona, violenta hacia una persona.
Es decir, como el querer hacerle mal a una persona o predisponerla hacia algo por una acción ilegítima. Pero no siempre es así. Cuando yo les digo a ustedes, señores, si no estudian, van a perder la clase, eso es una amenaza. Les estoy diciendo lo que va a pasar. Les estoy diciendo cuáles son las consecuencias de no estudiar. Y entonces, si alguien me dijera, nos está amenazando, Lick, yo les diría, sí, los estoy amenazando. Pero no pueden invocar después ustedes que perdieron el examen por una amenaza. No, al contrario, debieron de haber ganado el examen derivado de esa amenaza. Ya les estaba advirtiendo lo que les podía ocurrir. Y en el caso del ejercicio regular de un derecho, con mayor razón, cuando a una persona le dicen, mire usted, me vendió un terreno, lo hicimos a la palabra, le entregué el dinero, quiero que me firme el contrato traslativo de dominio que en ese momento no me firmó, porque de lo contrario lo voy a llevar a juicio. Le voy a embargar su sueldo, le voy a embargar sus cuentas bancarias, lo voy a arraigar en el país si usted no me firma ese contrato. Entonces, la persona cuando ve que lo van a demandar y que todo eso le va a ocurrir, firma el contrato. Y después, cuando habla con el abogado y le cuenta lo que pasó, le dice el abogado, no, aquí hubo violencia, aquí hubo una amenaza y por lo tanto vamos a pedir que se declare la anulabilidad de ese negocio y que se declare la nulidad del contrato, del documento, perdón, en donde se hizo ese contrato. Entonces, el argumento lo vota uno en cualquier juicio diciendo, mire, el código dice que el ejercicio regular de un derecho, que el amenazar con ejercitar un derecho no constituye violencia. ¿Por qué no constituye violencia? Porque lo que está haciendo la persona, si bien es cierto, está amenazando, está haciéndolo con utilizar el derecho, no con utilizar un arma ilegítima, no con utilizar cosas que están fuera del derecho. Al contrario, está diciéndole que va a utilizar el derecho para que a través de una orden judicial se haga efectivo lo que esa persona no quiso hacer. Eso es la amenaza del ejercicio regular de un derecho. Amenazar con el ejercicio de un derecho no es una violencia, no es un vicio de consentimiento. No se puede argumentar que el consentimiento fue arrancado violentamente con haberle dicho que lo iban a demandar. Eso, dice el Código Civil, no es un vicio de consentimiento. La amenaza del ejercicio regular de un derecho no es un vicio de consentimiento. Y luego dice el temor reverencial. Es decir, cuando una persona tiene un rango, cuando una persona tiene un estatus superior, no se puede invocar como una causal para poder pedir que se declare la anulabilidad de un negocio jurídico. No, mire, señor juez, yo firmé ese contrato de una manera violenta, fui violentado en mi voluntad porque él es el licenciado que me da el curso de Derecho Civil y como yo tengo miedo de perder su clase, entonces mejor firmé el contrato. Nah, es decir, eso no tiene absolutamente ningún fundamento. Uno no puede argumentar que porque le tiene temor reverencial a alguien, firmó un contrato. Es decir, uno puede decir perfectamente
que no. Entonces, ese temor reverencial, dice la ley, no constituye vicio de consentimiento. Y por último, dice el artículo 1268 que si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño, ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. Y aquí es donde vuelvo yo otra vez a decir por qué creo que la violencia debiera de ser su resultado la nulidad absoluta. Porque está bien cuando hay error, aun cuando hay dolo, se puede ratificar y el contrato puede seguir. Pero el problema es cuando existe violencia. Cuando existe violencia no hay consentimiento. Y una de las consecuencias de la nulidad absoluta es que no se puede ratificar, no se revalida con la ratificación. Es decir, las partes no pueden, después de que ha existido el hecho que es contrario a la ley, ratificarlo. ¿Y por qué digo que la violencia es contraria a la ley? ¿Se recuerdan que en 1301 dice que son nulos los actos contrarios a la ley, contrarios al orden público o que falte uno de los elementos esenciales de validez de todo contrato? Y aquí, ¿qué es lo que falta? Consentimiento. Cuando algo se ha arrancado violentamente, cuando una voluntad se ha arrancado violentamente, no hay consentimiento. Por lo tanto, debiera de haber una nulidad absoluta. Pero no es así, ¿verdad? El código dice que es anulable. Bueno, pues entonces nosotros debemos de entender que es anulable. Entonces, ¿para qué les digo lo otro? Si de todas maneras nos vamos a tener que ceñir al código. Porque recuérdense que el derecho es cambiante. Que este código tenga desde 1963 de estar vigente en Guatemala no quiere decir que no se pueda modificar. De hecho, hay muchas cosas que deben ya ser modificadas. Este código tiene muchas inconstitucionalidades, en virtud que recuérdense ustedes, cuando entra en vigencia la actual constitución política de la República de Guatemala, ya este código existía desde 1963. Por lo tanto, muchas de las normas que tiene el código chocan contra normas constitucionales y por lo tanto debieran de ser derogadas por inconstitucionalidad. Lo que pasa es que nadie ha querido presentarlas. ¿Por qué razón? Bueno, para plantear una inconstitucionalidad se necesitan 3 abogados, si se pierden van a condenar a los 3, nadie quiere hacerlo, nadie tiene interés en hacerlo. Y si alguien me preguntara que yo por qué no lo hago, bueno, porque tampoco tengo mucho interés en hacerlo. Pero ahí están las normas, pueden ser puntos de tesis. Si ustedes ya están pensando en su graduación, deben ir ya viendo en los cursos que están llevando cuáles podrían ser puntos para poder elaborar su tesis más adelante. Y entonces aquí pueden encontrar perfectamente un punto de tesis. Y en otros casos que yo les he señalado. Vale. Dudas al final de la clase. Y terminemos con algo que no es un vicio de consentimiento, la simulación. Cuando estamos hablando de simulación, ahí cometí un error. La simulación es absoluta, no absolutoria. Absolutoria son las sentencias. Entonces, por favor, ahí me corrigen. Ahí se me fue un dedazo. Es simulación absoluta. Y luego, simulación relativa. Cuando estamos hablando de la simulación, ¿qué dice la ley con respecto a la simulación? Para comenzar, les decía yo a ustedes, en 1257 lo tiene como un vicio de declaración de voluntad, y yo digo que no es un vicio de declaración de voluntad.
Luego tenemos que ir a buscarlo y lo encontramos hasta el capítulo 5, en el 1284, y nos dice que la simulación tiene lugar. Primero dice, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. En la clase anterior les ponía yo el ejemplo de la donación y de la compraventa. Bueno, y no solo en eso, hay varios contratos que tienen una regulación especial. Y entonces, si nosotros le cambiamos la naturaleza a ese contrato, perfectamente podríamos estar actuando en perjuicio de un tercero. Es decir, vamos a dañar a un tercero. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, ¿cuál es el carácter jurídico de un negocio? Pensamos en una compraventa. En una compraventa vamos a poner que el contrato de la compraventa de un inmueble se está realizando por 20,000 quetzales, cuando en la realidad se está vendiendo por 1,000,000 de quetzales. Ahí hay una simulación. Se le está dando un carácter distinto. Se está poniendo dentro de lo que es el precio, se está señalando un precio que no es el precio en el cual se está realizando el negocio. Y la pregunta es, ¿por qué se hace eso? Y la respuesta la sabemos todos, para no pagar impuestos. Sabemos que en un contrato de compraventa tenemos que pagar el impuesto del IVA por el valor de la compraventa. Y si la compraventa es de 1,000,000 de quetzales, tenemos que pagar el IVA de 1,000,000 de quetzales. O sea, el 12% de 1,000,000 de quetzales. ¿Qué? 12,000 quetzales, ¿verdad? Eso es lo que habría que pagar de IVA. Pero si en lugar de poner que es 1,000,000 de quetzales, le ponemos que son 20,000 quetzales, ¿cuánto es lo que podemos o lo que debemos pagar de IVA? Entonces, ahí estamos defraudando. ¿A quién? Estamos defraudando al azar, ¿verdad? Estamos defraudando al Estado. Estamos dejando de pagar los impuestos que realmente debieran de pagarse. Entonces, ahí estamos realizando una simulación. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Bueno, en el primer caso, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, estamos en presencia de una simulación relativa. ¿Por qué es una simulación relativa? Porque el negocio sí existe, pero lo estamos encubriendo. Le estamos dando un carácter distinto, ¿sí? Lo estamos alterando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de defraudar. Entonces ahí hay simulación. Cuando se declara la existencia de un negocio que no existe, ahí estamos en presencia de una simulación absoluta. No existe tal negocio, pero estamos haciéndolo parecer como que realmente estuviera dándose o naciendo a la vida jurídica, un negocio que nunca ha nacido a la vida jurídica. Luego voy a explicar eso. Y tercero dice, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. En la clase anterior decíamos que es prohibida la compraventa entre cónyuges. Entonces, el señor A no le puede vender a la señora B porque es su esposa, pero simulan un negocio. ¿Cómo lo simulan? El señor A le vende al señor X, al amigo,
le vende el terreno, le vende una casa. ¿Para qué? Para que no se la vayan a embargar, para que no se la vayan a quitar, para que la tengan que pelear. Y entonces, ese negocio no existe. Ahí no hubo realmente una compraventa, pero aparentan que sí. Se hace el contrato de compraventa en escritura pública, se inscribe en el registro de la propiedad, se pagan los impuestos, pero nunca hubo negocio. Ahí lo que se esperaba es que un tercero, un acreedor que va a demandar, no pueda trabar embargo sobre esa casa y salvarla. Esa es una. La otra, la esposa va a demandar al esposo por alimentos. Y entonces, ese bien con el cual la esposa va a garantizar el pago de esos alimentos, viene el señor y antes de que se produzca la demanda, cuando sabe que lo van a demandar, hace un contrato vendiéndole. ¿A quién le va a vender? ¿A algún pariente probablemente? ¿A un hermano? ¿Al papá? ¿A la mamá? Sin que exista ese negocio. Pero van a tratar siempre de que llene todos los requisitos de ley. El único requisito que no llenan es el de la venta y el de la compra. O sea, ahí no hay un negocio, no existe un negocio. Entonces, esa es una simulación absoluta. El negocio no tiene nada de real. Y la definición la encontramos en el artículo 1285 y 1286. Dice 1285, la simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real. O sea, no existe. Y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Se le está dando una falsa apariencia, pero el negocio sí existe. Lo que pasa es que se está simulando. Y entonces, ahí es donde yo les decía a ustedes por qué no puede haber un vicio en la declaración de consentimiento o un vicio en la declaración de voluntad. Ahí las partes que intervienen en esta negociación saben perfectamente lo que están haciendo. No hay dolo entre ellos, no hay error, no hay violencia. No, ellos están de acuerdo, están coludidos. Esas personas se ponen de acuerdo para defraudar a un tercero. Si a mí mi amigo me dice, mire usted, hágame la campaña, o mira vos, haceme la campaña, fíjate que existe la posibilidad de que me demanden de una tarjeta de crédito, me van a embargar mi casa, haceme la campaña a vos, te la voy a vender a vos, la inscribís en el registro de la propiedad, luego hacemos un contrato en otro lado, donde no lo puedan perseguir, donde vos me volvés a vender el inmueble a mí. Eso es una simulación. ¿Y cuál es el fondo de eso? El fondo es defraudar. Ocurre también con la esposa. Verá, demandame por alimentos, porque la ley establece que cuando hay una demanda por alimentos, le pueden embargar hasta el 60% del sueldo al marido. Y aparte de eso, el embargo que viene después tiene que esperar hasta que termine el otro embargo. Imagínense que a una persona le embargan el 60% de su sueldo, tendrían que embargarle por una tarjeta de crédito que no paga el 35%, ya estamos hablando del 95% de su sueldo y solo le va a quedar el 5% para vivir. Entonces, por eso es que la ley no hace eso de decretar embargo sobre embargo. Si una persona ya está embargada, no le pueden trabar otro embargo. Y entonces, lo que aconsejan siempre los huizaches, ¿verdad? Que te demande la mujer. Bueno, y la mujer lo demanda por el 60% de su salario. Imagínense. Y él lo acepta. Y lo acepta porque él es el que le está proponiendo
que lo demanden por alimentos. Se arregla todo, se arregla el problema de la tarjeta y luego tiene problemas con la mujer. Bueno, la mujer ya ganó ese juicio de alimentos y ya tiene el 60% a su favor. Entonces, imagínense el castigo para ese simulador, ¿verdad? Es que la mujer haga efectiva esa sentencia del 60% del salario del marido. Cuando si ocurriera una separación, lo más probable es que éste le ofrezca cualquier cantidad, mucho menor que eso, y quizá la mujer lo acepte. Pero en este caso, ya tiene el 60%. Bueno, así que ese es el castigo por ser simulador. Pero en la ley, la simulación tiene otro castigo, y es la nulidad o la anulabilidad. Vamos a ver qué es lo que produce. El artículo 1286 dice que la simulación absoluta no produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada, producirá los efectos del negocio jurídico encubierto siempre que su objeto sea lícito. Vamos a ir con lo primero. En la nulidad absoluta existe nulidad absoluta. Y es que es correcto. Si el negocio no nació jamás a la vida jurídica, pues es un negocio nulo. Por lo tanto, la simulación absoluta es nula de pleno derecho. Existe una nulidad absoluta, una nulidad ipso iure en la simulación absoluta. Y cuando dice que no producen ningún efecto, ¿qué quiere decir? Que no produce nada. Es decir, la simulación absoluta no nace a la vida jurídica. Por lo tanto, la simulación absoluta, para comenzar, es imprescriptible, siempre se va a poder plantear. Segundo, al no nacer a la vida jurídica, el negocio nunca existió. Entonces, no puede haber, por ejemplo, en el caso de la compraventa, no puede haber un contrato traslativo de dominio porque nunca se produjo. Y entonces, si una persona quiere salir de sus bienes, al no haber negocio jurídico, los bienes regresan otra vez a él. De hecho, nunca salieron, aunque registralmente pudiera ocurrir. Pero esos bienes jamás salieron del patrimonio de esta persona, porque no hubo efectos jurídicos. En cambio, dice que en el negocio, perdón, en la simulación relativa, el negocio está encubriendo otro negocio. Bueno, pero sí existe. O sea que en la simulación relativa sí hay un negocio jurídico. Lo que pasa es que se ha alterado, se ha cambiado su carácter, se ha cambiado la forma del negocio. Se le ha puesto como un negocio diferente, cuando en la realidad es otro. Pero el negocio existe. Y entonces, ¿qué dice la ley? Que se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Entonces, debemos entender, en la simulación absoluta no existe negocio, no tiene nada de real. En la simulación relativa sí existe el negocio, pero está encubierto. Y entonces, por eso, la ley dice que la simulación absoluta no nace a la vida jurídica. Por esa razón es nula de pleno derecho. En cambio, la simulación relativa sí nace a la vida jurídica, pero es anulable. Esta se puede anular o sencillamente no, se deja tal y como está, ¿verdad? Entonces, ahí sí puede haber revalidación, ahí sí puede haber prescripción, ahí sí hay efectos jurídicos. En cambio, en la otra no existe. El artículo 1287 dice, aquí hay un error, pónganle atención. La simulación no anula el negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. Si leyeron conmigo ese artículo,
les pregunto, ¿dónde está el error? Y como no me lo pueden contestar ahorita, pues tendré que explicarlo yo. Le falta una palabra. Cuando está hablando de la simulación no anula el negocio, está refiriéndose a la simulación relativa. Porque recuérdense que la simulación absoluta no nace a la vida jurídica, de por sí ya el negocio es nulo. ¿Ya? Entonces, esta norma se está refiriendo específicamente a la simulación relativa. Y por eso es que es anulable, porque dice la simulación relativa no anula, o sea, no declara una nulidad absoluta sobre ella. El negocio jurídico cuando no tiene un fin ilícito ni causa perjuicio a ninguna persona. Entonces, si no tiene un fin ilícito, si no causa ningún daño a ninguna persona, entonces no puede anularse ese negocio. Y de ahí es que la simulación relativa la colocan como un vicio de consentimiento por el hecho de que es anulable. Disculpen, ya no sé si lo que tengo es alergia, catarro o ya la otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, me van a disculpar la moqueadera. Luego, el artículo 1288 dice que la acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon, perdón, y para los terceros perjudicados con la simulación. O sea, la simulación, cuando es absoluta, es imprescriptible. Entonces, el artículo 1288 se está refiriendo a la simulación absoluta, no a la relativa. Entonces, como ven, los dos artículos 1287 y 1288 se quedaron cortitos. Al primero le falta la palabra relativa. Ustedes se la pueden agregar para que no se les olvide. Y la otra, donde dice la acción de simulación absoluta, o sea, le agregan aquí donde dice de simulación, agréguenle absoluta. Yo no le había puesto esto aquí, pero ahorita lo hacemos. Es imprescriptible. ¿Por qué es imprescriptible? Porque no nace a la vida jurídica, y lo que no nace a la vida jurídica no puede prescribir. En cambio, la simulación relativa sí nace a la vida jurídica y por lo tanto prescribe, es anulable. Por último, el artículo 1289 establece que si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otros sus derechos, la acción contra el tercero solo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título gratuito. Si la transmisión se operó a título oneroso, la revocación solo será posible si el subadquiriente obró de mala fe. Este artículo también se está refiriendo a la simulación relativa, porque recuérdense ustedes que la simulación absoluta no nace a la vida jurídica y por lo tanto esta norma debemos de entenderla en su clara y total dimensión. Se está refiriendo a la simulación relativa, no así a la simulación absoluta, porque si un negocio es decir, si un negocio adolece de nulidad absoluta, no nace a la vida jurídica y por lo tanto, aunque se vaya vendiendo, aunque 100 personas lo compren, eso no va a hacer que este negocio se vuelva un negocio real. Es decir, el negocio no nació a la vida jurídica. Por lo tanto, las compraventas que se realicen posteriormente también son nulas. Recuérdense la teoría que vieron en el derecho penal del fruto del árbol envenenado. Si el origen es nulo, todo lo que ocurra después no le da de ninguna manera validez a ese acto que no nació jamás a la vida jurídica.
Bien, espero que haya suficientes dudas. En un momento voy a colocarles el link en Classroom y siempre voy a pedirle favor a los compañeros que me han permitido comunicarme con ellos vía WhatsApp para que les retransmitan a ustedes también el link. Y yo creo que en unos 5 minutos estamos ya directamente resolviendo dudas. Ha sido un gusto estar con ustedes, aunque sea en la distancia.